Josué capítulo 3, versículo 14. El título del mensaje es Cruzando el Jordán. Cruzando el Jordán. Estamos cruzando el Jordán. Libro de Josué capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo, escúcheme, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén y amén. Mire, continuamos con la serie que se llama Transicionados. Dios a mí me guió en este tiempo a dar un mensaje que tiene que ver con la transición. Si hay algo que como iglesia del Señor no hacemos, es transicionar. Podemos ver que el pueblo de Dios generalmente está en el mismo lugar, está en la misma condición, está en la misma manera de pensar, no está sufriendo el cambio que nosotros deberíamos sufrir. Mire que como creyentes e hijos de Dios, nosotros debemos vivir una transición diaria. ¿Cuál es la transición diaria? Que nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Por eso la Biblia lo dice, que ahora como mirando en un espejo somos transformados, para que nosotros tomemos la imagen del Señor, para que tomemos esa misma sustancia. O sea, la naturaleza de la iglesia es la transición. Nosotros debemos transicionar. Mire, y el pueblo de Israel, desde el día que llegó Moisés a la tierra de Egipto, comenzó su proceso de transición. Desde que Moisés fue regresado del desierto e introducido nuevamente para hablar con Faraón, ahí comenzó la transición del pueblo de Dios. Y escúcheme, el tiempo en el desierto que ellos vivieron después de que salieron de Egipto no es más que el estancamiento que ellos tuvieron por no creerle a lo que Dios les hablaba. Dios les decía, Dios les había prometido una tierra, Dios les había hecho promesas, Dios les había dicho que iba a ser con ellos una nación poderosa, que les iba a entregar la tierra que Él había prometido a sus padres, pero ellos no creyeron su voz, ellos no creyeron su palabra, ellos no, mucho menos obedecieron su voz, porque ellos quedaron estancados, ellos no transicionaron. Inclusive el pueblo en alguna ocasión estuvo a la orilla del río para cruzar el río Jordán, y por temor a lo que había después del Jordán no entraron, se atemorizaron, no transicionaron. Hay personas que no transicionan porque tienen muchos temores, muchos miedos, porque no saben qué les va a deparar. La gente dice: pastor, ¿usted tiene fe para irme para allá? Sí, tengo fe, pero a veces me da cosita, como todo ser humano, ¿sí? Me da algo, pienso, doy vueltas en la cama, como todo el mundo lo hace. El problema es que no me echo para atrás. Ese es el asunto, ¿cierto? El problema del pueblo es que el pueblo se enfrentó a un Jordán, se enfrentaba a una tierra prometida, pero se regresaron. Tuvieron miedo y se regresaron en su corazón. Escúcheme, Dios quería llevar al pueblo de ser un pueblo que divagaba en un desierto, en problemas, en circunstancias, en situaciones de día a día, para llevarlo a ser un pueblo conquistador, un pueblo de promesas. La transición, escúcheme, la transición de este tiempo, y yo quiero que usted entienda eso, la transición de este tiempo es de dejar de ser la iglesia de los problemas. Vuelvo a repetir eso. La transición de este tiempo
es de dejar de ser la iglesia de los problemas para ser la iglesia de la conquista. Vuelvo a repetir eso, para ser enfático con lo que voy a enseñar hoy. Si Dios me está cambiando de posición espiritual, no es para que cuando lleguemos allá esté diciendo: ay, pastor, yo no sé qué hacer con mi vida. Mire, le voy a dar esta información y es clasificada. ¿Usted sabe qué es información clasificada? La maneja el servicio secreto de los Estados Unidos. ¿Quiere que le dé esa información? A usted los problemas nunca se le van a acabar. Secreta la información. Pastor, yo quiero tener una vida sin problemas. ¿Sabe dónde está la vida sin problemas? Allá arriba. Siempre vamos a tener una situación adversa. Bueno, hay problemas de problemas, ¿sí? Pero siempre vamos a tener contratiempos, siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener, y por eso no nos podemos detener. ¿Cuál es el problema de esta generación que salió? Que en el desierto encontró que no había agua, que no había carne, se quejaron y se querían devolver. Ese fue el problema de esa generación. ¿Cuál fue la diferencia con la generación que entró? Que sabía que delante de ellos iban a tener una tierra llena de gigantes, de enemigos poderosos, pero ellos no podían regresar. Y como lo dijo Josué de esta forma: Dios no me trajo aquí para volver atrás. Dios me trajo a poseer la tierra que Él me dio. Entonces Dios me va a transicionar a mí a ser una iglesia de los problemas, a ser una iglesia de conquista. Cada problema que usted tiene es una oportunidad de conquistar. Amén. Pero mire, escúcheme, el Jordán, que es el obstáculo que ellos hoy tienen enfrente en este pasaje, es el río que más figura en la Biblia. Usted va a encontrar que la palabra Jordán, usted la va a encontrar cerca de 75 veces en la escritura. El Jordán no es un río que aparece y desaparece, no es el río de oro de allá abajo de Girón. No, es el río Jordán, aparece 75 veces en la Biblia. Y su significado, escúcheme, su significado es doble. Primero, es una frontera natural, es el primer significado. Es una frontera natural que dividía el desierto de la tierra de Canaán. Número dos, es una frontera espiritual. Escúcheme, que divide un antes y un después de una vida. Escúcheme, las fronteras espirituales son algo de lo que muchos de nosotros no somos conscientes. Mire, ¿qué es una frontera, pastor? Una frontera es una delimitación de un territorio, escúcheme, que tiene condiciones para usted atravesarlo. Si yo me voy a ir a Panamá, yo necesito estar permitido o que ellos me hayan permitido entrar a Panamá. Yo no puedo pasar por Panamá, yo no puedo entrar a Panamá como andar aquí por Colombia. Yo no puedo pasar la frontera porque en la frontera me van a decir: ¿usted para dónde va? No, es que yo soy colombiano y quiero ir a Panamá. Ok, su pasaporte. ¿Tiene pasaporte para pasar? No tengo pasaporte. Ok, no tengo pasaporte. No puede entrar. Ellos van a revisar si yo aplico, si me piden visa. O sea, yo no me puedo mover de un lado para otro. Escúcheme. Hay fronteras espirituales de las que nosotros no somos conscientes. Tenemos el concepto de que yo puedo hacer lo que yo quiera, alcanzar lo que yo quiera, pero le voy a decir una cosa: hay fronteras espirituales que si yo no aprendo a atravesarlas, siempre voy a permanecer en el mismo lugar. Hay gente que todos los días se enfrenta con su Jordán. Yo no sé si su Jordán sea la economía, pero hay gente que no ha pasado de ganarse lo mismo hace muchos años. Hay personas que no han pasado a tener una vida espiritual mucho mejor, una familia mucho mejor, porque el Jordán está siempre delante de ellos. Y en el momento en que ellos intentan cruzarlo, no lo pueden cruzar y permanecen en el mismo lugar. Se llaman fronteras espirituales. Esto no, escúcheme, esto no lo enseñan en el Instituto Bíblico del Chavo del Ocho. Esto lo enseñan aquí en esta casa. Eso usted no lo va a encontrar en Google ni en YouTube. Esto lo encuentra usted en el YouTube de la iglesia después de esta predicación. Hay fronteras espirituales. Hay cosas que yo nunca voy a entender por qué. Escúcheme, ¿por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo ir a otro nivel? ¿Por qué no puedo ir a otra dimensión? ¿Por qué lo intento muchas veces y no puedo atravesar ese Jordán? Escúcheme,
¿Por qué? Porque hay una frontera espiritual. Mire, le voy a enseñar que es la forma en la que Dios trabaja y cierra y abre ciclos. Mire, le voy a enseñar. Cuando Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén, ¿qué fue lo que se les puso a ellos para que no pudieran entrar nuevamente al paraíso? Se les puso una espada. ¿Para qué? Para que si ellos querían volver a entrar al Edén no podían entrar. O sea, se les cerró. Job estaba rodeado del favor de Dios. Satanás no podía entrar, había una frontera. Dios trabaja de esa forma, de esa manera. Quizás naturalmente usted puede caminar, pero espiritualmente hay cosas que tienen frontera a donde yo no puedo entrar ni puedo accesar, a menos de que yo tenga la condición para hacerlo. Mire, escúcheme, hay fronteras en el mundo espiritual y escúcheme, que para entrar a esos lugares yo necesito una nueva posición espiritual. Sí, escúcheme, si yo no tengo esa posición espiritual, yo jamás voy a entrar. Y si yo no atravieso esa frontera, mi vida va a ser la misma. Va a ser igual. Siempre seré el mismo. Siempre hablaré lo mismo. Siempre me ganaré lo mismo. Y estaré reducido a que mi vida pase en el mismo lugar. Pero este ministerio y esta casa no es así. Mire, le voy a enseñar esto. No importa lo que usted sepa, ni lo que yo sé. No importa el título que yo tenga. Yo puedo ser ingeniero, astronauta, médico. Yo me puedo leer todos los libros que existen en el mundo. Y mire, le voy a enseñar esto. Usted y yo nunca vamos a salir del mismo lugar hasta que no haya una transición espiritual. Hasta que no haya una transición espiritual, yo voy a quedarme en el mismo lugar. Por más que estudie, por más que aprenda cosas, yo voy a ser el mismo. Mire, hay lugares espirituales donde yo puedo transicionar. Y quizás yo en el mundo físico sigo estando en el mismo lugar. Sigo estando en la misma condición. Yo siempre coloco el ejemplo de David. David fue ungido como rey. Se le colocó el aceite fresco que se le colocaba a los reyes, pero seguía en la casa de su padre, seguía pastoreando las ovejas de su padre. Su posición física no cambió, pero su posición espiritual sí cambió. ¿Qué le restaba? Que ahora su posición espiritual lo iba a comenzar a movilizar al lugar que Dios tenía para él. Hay personas que no entendemos eso. Queremos hacer movimiento. Hay gente que dice: me quiero ir a Estados Unidos. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, ni nada va a servir si usted y yo no cambiamos de posición espiritual. Cuando uno estudia liberación y uno comienza a trabajar liberación con las personas, uno comienza a encontrar que el alma de las personas que hoy usted puede ver de frente está en otros lugares. El rey David lo dijo de esta forma: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Pero David no estaba preso. Mi vida fue llevada a la tierra del olvido, pero David estaba en su palacio. Pero su alma estaba en otro lugar. Sus emociones estaban en otro lugar. Porque escúcheme, hay lugares espirituales donde usted y yo podemos estar. Que quizás físicamente esté yo aquí, no quiere decir que yo esté aquí. Aló. Mire, escúcheme. Pero también hay posiciones espirituales en las que yo estoy hoy. Se lo voy a enseñar. Yo soy salvo. ¿Usted es salvo? ¿Sí es salvo? ¿Por qué es salvo? ¿Por qué es salvo? Hermana Elizabeth, anóteme los que no saben. Todos somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, no por lo que yo hago. Pero yo le creía a la obra de la cruz. Le creía al nombre de Jesús. Y recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Por eso yo voy a estar con el Señor. O estoy con el Señor. Ahora, yo soy salvo, pero estoy acá. Yo estoy en el cielo, pero estoy acá.
Vuelvo a repetir eso, yo estoy en el cielo, pero estoy acá. Porque mi Biblia dice que estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. O sea, yo tengo una posición espiritual. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros somos santos, que somos justos, que somos perfectos. Bueno, esa es una posición espiritual, aunque físicamente yo me vea acá. Y usted dice, pero pastor, yo todavía digo mentiras. Mentiroso. Pero mi posición espiritual es decir la verdad. O sea, el Espíritu de Dios va todos los días a trabajar con mi vida física para llevarme hasta allá. El problema es que yo me resisto. El problema es que yo no quiero ser llevado hacia ese lugar. El problema es que el Espíritu de Dios está aquí en la tierra para colocarme en la posición que Dios quiere para mí. Pero yo me resisto, me rebeldizo y yo no estoy dándome cuenta que estoy peleando con Dios. Porque Dios quiere llevarme a mí la posición donde yo debo estar. ¿Aló? Pastor, ¿qué representa el Jordán? Mire, escúcheme, el Jordán representa el obstáculo que se llama la crisis de la transformación. La crisis de la transformación es el obstáculo que forza los cambios y la preparación. El Jordán representa, escúcheme, el Jordán significa descender, descender. Y es el llamado de Dios a su vida y a mi vida para que yo mengüe, para que Cristo crezca. Todo lo que tenía que ver con el Jordán era descender, bajar en las aguas. Todo lo que tenía que ver con el Jordán era que yo tenía que sumergirme, que tenía que descender. Siempre que hay un Jordán, Dios me está llamando a mí a descender, a humillarme, a ir abajo. Pero Jordán, además de eso, representa, escúcheme, un lugar de fertilidad, un lugar de vida. Fue donde Elías, el profeta, fue alimentado por los cuervos. En todo Jordán, Dios puede usar al diablo para poder bendecirte a ti. En todo Jordán, escúcheme, hay sanidad y hay arrepentimiento, porque allí era donde Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. En el Jordán, escúcheme, fue donde Naamán fue curado de su lepra. En el Jordán fue donde el Señor Jesús apareció públicamente para comenzar su ministerio. El Jordán es un lugar de transición que delimita, escúcheme, una frontera entre lo antiguo y lo nuevo. Entre lo antiguo y lo nuevo. El otro domingo usted va a ser otra persona. Su familia no será igual. Su economía no va a ser la misma. Porque hoy vamos a cruzar el Jordán. Hoy el Jordán se va a abrir delante de nuestros ojos. Ya conmigo, voy a cruzar. Y no me voy a quedar acá. Voy hacia mi destino. Pastor, ¿cómo puedo yo cruzar el Jordán? Número uno, yo necesito seguir la presencia de Dios. Libro de Josué capítulo 3 versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ¿quién? ¿En pos de quién? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya una distancia de 2000 codos, no acerquéis a ella. Mira, escúchame, nunca va a haber una transición en mi vida si yo no sigo la presencia de Dios. La gente dice, voy a hacer cambios. ¿Qué cambios voy a hacer? Voy a bajar de peso. Bueno, eso es un cambio. Me voy a peluquear diferente. Bueno, eso es un cambio. Me voy a pintar el pelo de otro color. Bueno, eso es un cambio. Me voy a cambiar de casa y todo va a cambiar. Cámbiese de casa. Píntese el pelo. Arréglese la nariz. Hágase la liposucción. Hágase el balón gástrico. Su vida no va a cambiar. Porque la única forma en que mi vida cambia es cuando yo sigo la presencia de Dios. No, escúcheme, una cosa es cambio y
y otra cosa es transición. Y la transición, escuchen, la transición comienza cuando yo comienzo a seguir la presencia de Dios. Mire, yo debo estar donde Dios está. Dios no va a estar donde yo estoy. ¿Aló? Pastor, es que Dios está en todo lugar y yo me puedo congregar desde la casa. Sí, Dios está en todo lugar, escúcheme, pero no se manifiesta en todo lado. Y yo quiero estar donde Dios está haciendo milagros, donde Dios está haciendo señales, donde Dios está en un continuo movimiento, donde está la adoración al Señor, la oración permanente. Yo quiero estar donde Dios está haciendo cosas poderosas. Yo quiero estar donde Dios se está manifestando en esta ciudad. Ahí quiero estar yo. ¿Usted sabe por qué yo me congrego en esta iglesia? Porque yo me congrego en esta iglesia, pero no porque sea el pastor, sino porque yo sé que Dios está aquí. El día que no está, yo me voy. No importa que yo sea el pastor. No hacemos nada si la presencia de Dios no está aquí. No hacemos nada si Dios no está aquí. Pero escúcheme, usted no va a seguir la presencia de Dios que usted siente en su casa. No, usted no va a seguir esa presencia de Dios, porque no es la forma de transicionar. Hay gente que yo la he conocido por años orando en su casa y nunca han transicionado. Pastor, he tenido sueños, he tenido visiones. Ok, está bien. La pregunta es, ¿transicionaste? No, te quedaste ahí mismo. ¿Por qué? Porque esa no es la presencia de Dios que me transiciona a mí. Le voy a enseñar cuál es la presencia de Dios que me transiciona a mí. Y escúcheme, la presencia de Dios estaba reflejada en el arca del pacto. Y en el arca del pacto habían tres cosas. Número 1, estaban las tablas de los mandamientos. Número 2, estaba el maná, una muestra del maná que Dios había enviado del cielo. Número 3, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Número 1, las tablas de la ley representan la palabra de Dios predicada. Número 2, el maná del cielo representa la revelación que viene cuando se predica la palabra de Dios. Número 3, la vara de Aarón representa la autoridad de Dios. Yo debo estar en un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde hay revelación de Dios y donde está la autoridad de Dios para echar fuera al diablo y a los demonios, para abrirme paso en esta transición. Esta mañana estaba estudiando la Biblia. Me gusta estudiar la Biblia. Estaba leyendo la Biblia. Y estaba leyendo, escuchen. Mire lo que es leer la Biblia, de verdad. Porque yo escucho, leo y a veces escucho unas cosas que me parecen terribles como interpretan la Biblia. Tenaces. Hicieron un grupo de supuestamente de ministros, de pastores. Mire cómo están las cosas. Un grupo de pastores y mandaron unos mensajes. De pastoras eran, no de pastores. Mandaron unos mensajes de unas interpretaciones y todo, tremendo, tan chévere. De mi esposa me dijo, mi amor, escucha esto. Yo le dije, esa señora está chiflada, le dije yo. Dijo, grábame un mensaje. Entonces te grabé el mensaje. Pásame aquí, yo te grabo el mensaje. Y le grabé, le hice una disertación bíblica de lo que era. Y todos, ay, de verdad, qué bueno. Porque es que aquí se lee la Biblia y se aprende. Amén. Pero mire, le voy a enseñar algo. La palabra tiene que ser predicada. La revelación tiene que venir. Y la autoridad de Dios tiene que venir. Esta mañana estaba estudiando la Biblia. No para el mensaje. Estaba estudiando la Biblia. Y estaba viendo la historia de Jericó. ¿Y usted recuerda la historia de Jericó? Que los israelitas le dieron vueltas a Jericó durante 6 días y el séptimo día dieron otras vueltas más, otras 7 más. Que no eran 7 vueltas, sino terminaron siendo aproximadamente 13 vueltas. Porque por ahí había un coro que de niño yo escuchaba que decía los israelitas, le dieron 7 vueltas, no, eran 13. Y yo estos días he visto gente dándole vueltas, y está bien, a lugares, a sitios, por lo que está pasando en el país. Pero yo leía la palabra, y antes de ellos ir a Jericó, Josué tuvo que circuncidar el pueblo. Nunca habrá una victoria sobre Jericó si nosotros no somos circuncidados. Nunca habrá una victoria sobre Jericó si nosotros como líderes espirituales no circuncidamos al pueblo en su corazón. ¿Sabe cuál fue el problema de Moisés? Moisés nunca fue capaz de circuncidar el pueblo, pero Josué sí. Por eso Josué se volvió un conquistador. Porque todo hombre de Dios que quiera ser un conquistador y quiera llevar a su pueblo a otro nivel y a una transición, tiene que aprender a circuncidar al pueblo.
Yo quiero que usted sea circuncidado hoy. Yo quiero que Dios cambie su corazón hoy, para que usted se vuelva un conquistador, no para que siga llorando, no para que siga desanimado. Yo quiero que usted sea una persona de guerra. Yo quiero que usted sea una persona que pelea sus batallas. Yo quiero que sea una persona que se levante si está caído. Ya conmigo, hay que circuncidar para darle vueltas a Jericó. Mire, escúcheme. Pero estas tres cosas eran lo que llevaban la presencia de Dios: la palabra, la revelación y la autoridad. Esas tres cosas fueron las que abrieron camino por el Jordán. Yo conozco gente que sabe Biblia, yo conozco gente que tiene presencia de Dios, pero que nunca transicionan. ¿Por qué? Porque esas tres cosas deben estar. Y esas cosas usted no las encuentra viendo Netflix, no las encuentra viendo YouTube. Esas cosas las encuentra usted en la casa de Dios. Esas cosas escúcheme, las encuentra usted siguiendo la presencia de Dios, detrás de la presencia del Señor. Mire, usted no está entendiendo lo que yo como sacerdote estoy haciendo. Pero yo, aunque materialmente esté haciendo arreglos, yo espiritualmente le estoy arrastrando. Con todo lo que se está haciendo, le estoy arrastrando a una nueva posición. Le estoy haciendo que cruce el Jordán. Porque los primeros que iban adelante para cruzar el Jordán eran los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que llevar en sus hombros el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Así que estamos cruzando el Jordán, el río se está abriendo y estamos en medio del Jordán para decirle a usted: pase este Jordán hoy. Uy, esto va a ser bueno, este culto va a ser bueno. ¿Usted no sabía que este culto iba a ser poderoso? Escúcheme. Todo movimiento que usted y yo hagamos sin la presencia de Dios nunca abrirá el Jordán delante de nuestra vida. Pastor, me voy de la iglesia. Ok, váyase. ¿Dios le dijo? No, bueno, entonces no me vaya. Es que usted no me cae bien, pastor, no me importa. Lo que le debe importar a usted es que la presencia de Dios esté aquí. Porque yo mañana me puedo ir, pero Dios se queda. Dios está acá. Y el día que Dios se vaya, váyase. Yo también me voy. Lo importante es que Dios esté aquí. Lo importante es que en la transición que yo vaya a hacer, Dios esté allá. Porque si Dios no está, estamos nada. Nos podemos ver las caras, sonar bonito, hablar muy bien, pero si Dios no está, no hay nada. Hay gente que se para en un altar, canta bien, toca bien, pero Dios no está. Entonces yo no los quiero traer aquí, porque Dios no va a estar. ¿Aló? Número 2, ¿cómo podemos transicionar? Escúcheme, ¿cómo podemos transicionar? Santificando nuestra vida. Libro de Josué capítulo 3 versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas. ¿Entre qué? Hay gente que quiere ver maravillas, pero no se quiere santificar, nunca va a ver nada. Hay que santificarnos para ver el poder de Dios, hay que santificarnos para ver la gracia de Dios. Mire, escúcheme. No vamos a poder cruzar nuestro Jordán si no hay santidad en nuestra vida. Escúcheme, una nueva posición espiritual significa, escúcheme, que yo he abandonado el pecado y estoy en un nuevo nivel espiritual. Santificarme significa, escúcheme, santificarme significa separarme, consagrarme, dedicarme. Santificarme no significa que yo no voy a tener ningún error en mi vida. Me voy a equivocar en algún momento, voy a fallar en algún momento. Pero santificarme significa que yo me tengo que consagrar y me tengo que dedicar a Dios. Mire, si usted me pide una silla prestada para el cumpleaños de su hija, yo no se la voy a prestar. ¿Sabe por qué no se la voy a prestar? No porque sea malo, sino que estas sillas son de uso para Dios. Si usted quiere hacerle los 15 a su hija aquí o allá en la iglesia, jamás le voy a prestar el lugar, porque es una casa para Dios, está consagrada para el Señor. Eso se llama santificar. Escuchen. El Jordán era un lugar de arrepentimiento. Era un lugar donde Dios estaba llamando al cambio a su pueblo. Escuchen, usted y yo nos debemos santificar. No puede haber pecado en esta etapa de nuestra vida. Pastor, tengo pecado en mi vida. Hoy nos vamos a arrepentir. Vamos a ser lavados por la sangre de Cristo. Pero vamos a ir de una manera santa, porque Dios va a hacer maravillas entre nosotros. Amén. No importa lo que usted haya vivido. Pastor, es que yo me revolqué en el lodo cenagoso. No me importa que usted se haya revolcado en el lodo cenagoso. Hoy se arrepiente. Hoy busca a Dios.
Y Dios le va a levantar, le va a dar una nueva oportunidad. Hoy Dios lo va a introducir a la tierra de la bendición. Vamos a sacar toda contaminación. Vamos a sacar todas aquellas cosas que nos estorban. Vamos a dejar de ver tantas redes sociales. Vamos a dejar de chatear tanto, para orar más, para leer la palabra más, para compartir más tiempo con la familia. Vamos a santificarnos. Vamos a dejar de escuchar cosas que no son. Pastor, es que yo de vez en cuando me tomo una Tecate, un Águila. Pues santifíquese entonces. Bote todo eso a la basura. Dios tiene una nueva temporada para usted. Cuando Dios llamó a Moisés, lo hizo quitar el calzado de sus pies para decirle: este lugar, esta nueva posición es santa. Cuando Josué había pasado a la tierra de Canaán y se encontró con el ángel de Jehová, el ángel de Jehová le dijo: quita el calzado de tus pies, porque la vida que llevabas antes, el calzado representa la vida que yo llevaba antes, yo me la tengo que quitar para ahora caminar una vida nueva, una vida verdadera, que es la que Dios quiere que yo tenga. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá ¿a quién? A Dios. Número 3, ¿qué tengo que hacer para pasar el Jordán? Tengo que dar pasos de fe. Diga conmigo: pasos de fe. Libro de Josué capítulo 3, versículo 8. Ya le he dado la estrategia: seguir la presencia del Señor, ¿cierto? Vamos a seguir la presencia del Señor. Vamos a santificar nuestra vida. Pero lo tercero que tenemos que hacer es dar pasos de fe. Mire lo que dice Josué capítulo 3, versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Escuchen, nunca algo se va a abrir en nuestra vida si nosotros no nos mojamos nuestros pies. ¿Qué significa eso, pastor? Que yo necesito, usted necesita también meternos en las cosas, comenzar las cosas. Dios las va a terminar. Si nosotros no damos pasos de fe, jamás vamos a ver al Dios de poder. Mire, escúcheme. Dios no va a dar por nosotros si nosotros tenemos que dar pasos. Dios no va a hacer por nosotros si nosotros tenemos que dar los pasos primeros. Siempre los primeros pasos los damos nosotros. Dios no va a dar el primer. Hay gente que dice: yo voy cuando esté todo listo. No es así. Es como el perdón. Venga, le enseño el perdón. Pastor, es que yo no quiero perdonar. No, yo tampoco. Nadie quiere perdonar. Pero yo tengo que dar el paso de fe. Llamar a la persona y decirle: ¿me perdona? Yo lo perdono. Y ese paso de fe es meter los pies en el agua. Ahora tengo que esperar a que Dios abra el Jordán, que Dios sane mi corazón, que Dios haga algo en mi vida. Así funciona. Hay gente que quiere tener toda la plata para abrir el negocio. No se puede. Hay que abrir el negocio y entonces la plata llega. Hay que meter los pies en el agua. Si yo no meto los pies en el agua, no voy a saber qué Dios tiene para mí. Hay gente que dice: ay, es que yo no me caso con nadie, no me aparece una pareja ni nada. Pero cuando le pasa la bendición, entonces no la saluda. Meta los pies en el agua. ¿Aló? Ay, yo no sé para quién es esa palabra. Mire, le voy a enseñar esto. Cuando Dios multiplicó, hizo el milagro de la multiplicación, Él pidió el pan, lo partió, le dio gracias a Dios y se lo entregó así partidito, se lo entregó a los discípulos. Los discípulos recibieron, escúcheme, los discípulos recibieron el pan que el Señor les dio. No recibieron el montón de pan. Recibieron el pan que el Señor partió y les dijo: mire, tome, vayan, repártanlo al pueblo. Cuando ellos comenzaron a repartir, comenzó la multiplicación. Comenzó el milagro de Dios. Porque uno tiene que dar pasos de fe. Uno tiene que meter los pies en el agua. Uno tiene que dar el primer paso y entonces Dios hace el resto. Hay gente que está diciendo: es que estoy esperando que Dios obre. Quédese esperando, porque Dios no va a hacer nada hasta que yo no me mueva. Dios no va a hacer nada hasta que yo no me meta. Yo tengo los pies no metidos en el agua. Yo tengo metida la cintura en el agua hoy. El agua me está llegando hasta aquí ya. Pero sé que Dios va a abrir ese Jordán.
Sé que Dios vamos a pasar todos en seco. Cuando usted pase, usted va a pasar en seco, pero yo ya me he mojado. Los sacerdotes se tienen que mojar. Ay, 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 ay. El liderazgo se tiene que mojar. ¿Para qué? Para que los demás pasen en seco. Hay una generación que viene detrás de nosotros que va a pasar en seco. Hay una generación que viene de nosotros que van a encontrar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha trabajado, lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros hemos trabajado, el tiempo que usted ha invertido en la iglesia. Hay una generación que va a pasar en seco y va a ver la gloria de Dios. Y nosotros vamos a estar parados firmes en la raya. Lo que los jóvenes de esta ciudad y del país no saben es que nosotros estamos pasando el Jordán. Que los sacerdotes dieron el primer paso. Se abrió el Jordán. Se movieron a la mitad del Jordán. Se quedaron en la mitad mientras todos ellos pasaban en seco. Y cuando ellos terminaron de pasar, ellos se movilizaron, los sacerdotes, con sus pies mojados. Pasaron el Jordán. Y ese Jordán se cerró. Y escúcheme. Levantaron unas piedras que recogieron de medio del Jordán, como en conmemoración y para que la gente nunca se le olvidara lo que Dios hizo un día con ellos. Yo le voy a decir una cosa: usted y los que vienen no se van a olvidar de este tiempo. Usted se va a acordar muy bien. Y yo tengo los pies metidos y estoy metiendo al liderazgo en esto. Nos tenemos que mojar todos. Habrá gente que llegará y se sentará a final de año con el aire, las pantallas, las sillas bien bonitas. Dirá: ay, tan bonita esta iglesia. Tiene los pies secos, pero usted los va a tener mojados. Yo los voy a tener mojados. De que yo estuve en el proceso. Yo estuve empezando esto. Yo estuve cuando no había nada. Porque yo prefiero llegar cuando no hay nada, cuando hay todo. Yo prefiero ver la historia. Yo prefiero estar en la trayectoria que estar cuando está todo. Y yo quiero llevarlo a usted a que se moje los pies conmigo. ¿Aló? Tengo que dar pasos de fe. Yo me imagino, escuche, yo me imagino los discípulos. Y me quitaron el reloj y no sé qué horas son. Vamos a mirar acá. El reloj ya se fue para el otro lado. No, ahí ya me quedan unos 15 minuticos. Mire, yo me imagino los discípulos cuando el Señor les entregó el pan. Póngale 2000 de pan para que me entienda. Ese que le venden ahora a uno que usted cuando lo muerde sale todo el aire. Y yo me imagino a los discípulos viendo a 5000 personas. Porque no hay nada más feo que cortarle la cara a alguien. Yo me imagino a ellos pensando: bueno, repartimos los primeros y los demás. Pedro y Juan. Juan, como que ya se hubiera acabado el pan, sí, ¿cierto? Yo creo que sí. Todavía hay. Mire, Andresito, ¿me ayuda? En todos estos días hemos sacado el pan que quedaba. Pero siempre que sacamos, algo llega. Yo sé que Dios está con nosotros. Sí, hemos hecho cosas sin desaforarnos. Hemos pensado bien, porque el pan hay que partirlo para que alcance. Hemos estado ahí como que ya no hay nada. Pero al otro día aparece algo para seguir. Eso se llama dar pasos de fe. ¿Sí? Y yo tenemos que aprender a dar pasos de fe. Hacer es que no me caso porque no tengo plata. Nunca se va a casar. Por lo menos cómprele un anillo a su esposa de esos que venden allí en el centro. Por fe. No de 5000. Dele el anillo. Dígale: nos casamos en diciembre. Y usted decirle a una mujer que se va a casar es compromiso bien serio. Ella metió los pies en el agua. Ay, Dios. El milagro de la viuda ocurrió
cuando le dio al profeta sin tener nada. El profeta la llevó a meter los pies en el agua. Ella no tenía nada, ella tenía lo de su hijo y lo de ella, pero le dijo: hazme a mí primero. Yo sé que todo lo que usted ha dado a Dios lo ha hecho con esfuerzo, no lo ha hecho porque le sobra la plata. Pastor, es que aquí tengo 20 millones de sobras, se los doy. Yo sé que usted lo ha hecho con esfuerzo. Sus 100,000, 20,000, 200,000, 500,000, lo que ha dado para la casa de Dios lo ha hecho metiendo los pies en el agua, creyendo que el mismo Dios que le dio eso le puede dar y multiplicar mucho más. Y mire, le voy a decir esta palabra que me la acaba de decir el Espíritu Santo, pero la dice la Biblia: la harina no va a escasear, el aceite no va a menguar. Es el tiempo de que veamos a Dios hacer cosas poderosas. Es el tiempo que veamos a Dios en un tiempo de crisis. Usted sabe que el Jordán, en el tiempo que ellos lo cruzaron, estaba en su máximo nivel, porque los ríos a veces se bajan, pero dice la Escritura que se había desbordado. O sea, estaba por encima de su nivel. O sea, no era algo que ellos pudieran hacer en sus fuerzas, no era algo que ellos pudieran hacer en su capacidad, era algo para lo que necesitaban a Dios. Hoy, en este tiempo, lo que este ministerio está haciendo necesita a Dios. No lo podemos hacer en nuestra capacidad, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, no lo podemos hacer en nuestras ideas. Necesitamos a Dios. Era la primavera, cuando estaba el río desbordándose, el nivel estaba muy alto. No se podía pasar y pasar todo un pueblo de esa forma como ellos pasaron. Miren, los tiempos más difíciles de nuestra vida son los tiempos de transición. Cuando usted esté viviendo una crisis, una dificultad en su vida, es el tiempo para transicionar, para cambiar. Es el tiempo para ir a otro lugar, para ir a otra dimensión. Libro de Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Voy a terminar con esto. Caramba. ¿Me ayuda? Ministerio de Alabanza. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo. Voy a leerlo desde el 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Desde el 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando hizo Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ya conmigo, transición. Y dijo Elías a Eliseo. Mire, Elías iba a transicionar. Dios ya le había dicho a Elías que se lo iba a llevar al cielo, y que se lo iba a llevar no por muerte, lo iba a levantar, se lo iba a llevar. Elías ya lo sabía, estaba transicionando. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí. Vale, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Diga conmigo: Jericó. Y él le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Diga conmigo: Jordán. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por los secos. Se volvió a abrir el Jordán. El Jordán nuevamente está abierto. Y cuando habían pasado,
Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Ya conmigo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los partió a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Luego alzó el manto que Elías se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Escuchen. Eliseo, antes de que Elías se fuera, era un profeta más de todos. Pero cuando alguien va a transicionar, es una persona entendida en los tiempos. Es una persona que sabe qué está pasando. Es una persona que sabe qué está ocurriendo. Es una persona que sabe que es su oportunidad. Es una persona que sabe que es la ocasión de Dios para manifestarse en su vida. Y Eliseo, escúcheme bien, Eliseo sabía que Dios iba a llevar a Elías. En lo que Dios le había dado a Elías, ¿dónde iba a quedar? Entonces comenzó a perseguir a Elías. Y Elías le dijo: quédate aquí, no te voy a llevar. Y él le dijo: no, yo voy a ir contigo. Se le acercaban los hijos de los profetas y le decían: el Señor, tu Señor va a ser quitado de ti, Elías se va a ir. Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Eliseo, escúchame, Eliseo estaba entendiendo el tiempo. Eliseo estaba entendiendo que había una transición. Eliseo sabía que a donde seguía Elías, en algún momento él iba a llegar a un lugar donde iba a transicionar, donde él iba a cambiar de ser un profeta más de los de la escuela de profetas para convertirse en el profeta de Israel. Y estando en esa condición, fue hasta el Jordán con Elías. Y estando en el Jordán, Elías abrió el Jordán en dos. Y estando allí en el Jordán, le dijo lo siguiente, escuchen. Le dijo lo siguiente, iglesia, yo quiero que usted entienda eso. Le dijo: yo quiero una doble porción. Yo quiero 2 pedazos de lo que tú tienes. Y el profeta le dijo: difícil cosa has pedido. ¿Sabe cuándo yo sé que Eliseo transicionó? Eliseo no transicionó cuando recibió la unción de Elías. Eliseo transicionó cuando pidió algo difícil. Les voy a decir una cosa: nuestras oraciones van a cambiar, nuestra vida va a cambiar, y desde ahora no vamos a pedir nada pequeño. Vamos a pedir cosas difíciles. Vamos a pedir cosas impresionantes. Vamos a pedir cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para quienes les aman. Y escúcheme bien, Eliseo entendió el tiempo. Él estaba en una transición. Tenía que pasar el Jordán. Y él pasó el Jordán. Y estuvo cuando Elías, escúcheme, estuvo cuando Elías fue llevado al cielo. Y vio en Elías a su padre espiritual. Y le dijo: Padre mío, Padre mío. Fue la forma en la que Elías vio a Eliseo. Eliseo vio a Elías: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice que Elías desapareció. Desapareció el tiempo de Elías. Desapareció la temporada de Elías. Desapareció lo que ellos antes habían vivido. Ahora lo único que le había quedado a Eliseo era la ropa de Elías. Era la ropa, porque Elías no fue llevado con ropa al cielo. Su ropa se quedó en la tierra. Y ahora Eliseo toma el manto que se le había caído. La única forma en la que alguien puede transicionar a una nueva posición espiritual es que yo tenga la humildad de recoger el manto que a otro se le ha caído, la unción que otro puede depositar sobre mí, lo que el otro tiene contenido en su espíritu. Eliseo recogió el manto
Y escuchen, dice la escritura, que cogió el manto y golpeó las aguas de la misma manera que lo hacía Elías. De la misma forma. ¿Sabe qué le pasaron a las aguas? Las aguas se abrieron. La gente dijo: el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Y se le acercaron, para no leerlo, se le acercaron y le dijeron: ahora, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Eliseo pasó a ser de uno del montón. Pasó de ser de uno de que la gente lo veía del común. Eliseo ahora había transicionado y era un hombre de Dios. Era el hombre de Dios para ese tiempo. Déjenme decirle una cosa: Dios nos está transicionando en esta mañana. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Ellos lo reconocieron. Eliseo salió de allí. Cuando iba subiendo a la ciudad, aparecieron unos jóvenes que le dijeron: sube, calvo, sube. Dice que Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. Que aparecieron unos osos y los despedazaron. ¿Sabe qué era lo que le estaban diciendo a Eliseo con que era calvo? Le estaban diciendo, escuchen, el cabello en el nuevo pacto representa una señal de autoridad. Le estaban diciendo a Eliseo: tú no eres el hombre de Dios. Tú no eres el padre de esta nación. Y cuando él habló y abrió su boca y salieron los osos, quedó evidenciado que el hombre de Dios había transicionado. Mira esto. Luego le dijeron: las aguas son malas, ¿qué podemos hacer? Eliseo curó las aguas. El doble de los milagros que hizo Elías los hizo Eliseo. Había transicionado. Yo le vengo a decir a usted en esta mañana, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, el doble de lo que nosotros hemos hecho en esta temporada, en este tiempo, lo va a hacer usted. Lo va a hacer usted.